El cuerpo humano promedio contiene unos, 42 litros de agua total, más o menos. Ajá, sí, es una constante fisiológica bastante bien establecida. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es matemáticamente posible que, digamos, al administrar una dosis de 500 miligramos de un fármaco, los análisis de sangre indiquen que ese medicamento se disolvió en 50 litros de líquido? Claro, suena a un error de cálculo. O sea, desde un punto de vista estrictamente físico, es una imposibilidad. Un paciente no es un globo de agua gigante capaz de albergar más volumen del que físicamente posee, ¿no? Y sin embargo, esa aparente imposibilidad matemática es una realidad clínica que ocurre todos los días en los hospitales. ¡Wow! Sí, esa extraña discrepancia numérica es de hecho la puerta de entrada para entender verdaderamente cómo interactuamos con la medicina. Exactamente. Y por eso, hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de notas, artículos y extractos clínicos enfocados en los conceptos fundamentales de la farmacología. Así es. Nuestra misión en este espacio, donde exploramos a fondo nuestras fuentes, es ir mucho más allá de la simple idea de que una pastilla cura por arte de magia. Queremos traducir todas estas ecuaciones clínicas abstractas en una comprensión anatómica real. Bueno, vamos a desglosar esto, porque recetar una medicina no es un acto de fe. Totalmente. Es, una ecuación matemática viva que ocurre directamente dentro del torrente sanguíneo. Y entender esto es vital para cualquiera que alguna vez se haya tomado una pastilla y se haya preguntado cómo sabe la medicina exactamente qué hacer. Es una excelente manera de enmarcarlo. La disciplina que estudia este andamiaje invisible, digamos, se llama farmacocinética. Farmacocinética. Ajá. En su esencia más pura, es la descripción matemática de la tasa y el grado de absorción, distribución y eliminación de los fármacos. O sea, el estudio de lo que el cuerpo le hace al fármaco. Claro, porque no basta con saber qué molécula cura qué enfermedad. Exacto, no basta. Es vital medir con precisión milimétrica cómo el tejido humano interactúa con esa sustancia a lo largo del tiempo. Y supongo que para que un medicamento pueda ser eliminado, primero tiene que estar en algún lugar del cuerpo, ¿verdad? Ese es exactamente el primer paso. Porque la literatura médica suele comenzar este análisis con un concepto llamado volumen de distribución, o VD, que la fórmula parece sencilla al principio. Sí, es una división básica. Dice que el volumen aparente en el que se disuelve un fármaco es igual a la dosis, en miligramos, dividida por la concentración plasmática en miligramos por mililitro. Se puede ver cuánta agua hay. Claro, está cerrado. Pero si se extrae una pequeña muestra y el análisis revela que hay 1 miligramo de azúcar por cada mililitro de agua, la deducción matemática es directa. 1000 dividido entre 1. Exacto. 1000 miligramos divididos por 1 miligramo por mililitro arroja un total de 1000 mililitros, o sea, 1 litro. Así se descubre el volumen del recipiente sin tener que medirlo directamente. O sea, la matemática pura ahí tiene todo el sentido del mundo. Pero el problema surge al aplicar esta misma lógica de la cubeta al cuerpo humano. Ahí es donde las cosas se complican. Volvamos al escenario inicial, el ejemplo del estudiante de medicina que mencionan los textos. Se le administran 500 miligramos de una droga hipotética. Ajá. Horas después, se extrae una muestra de sangre y la concentración en el plasma es de 0.01 miligramos por mililitro. Si aplicamos la misma ecuación de tu ejemplo del azúcar, 500 dividido entre 0.01 da como resultado 50.000 mililitros. Que son 50 litros. 50 litros. Espera, un hombre estándar de 70 kilos tiene alrededor de 42 litros de líquido total. El estudiante de medicina no es un globo de agua gigante. ¿Cómo puede el volumen ser mayor que el agua del cuerpo? Lo cual nos lleva a la ineludible conclusión de que el plasma sanguíneo no nos está contando toda la historia. O sea, para intentar darle sentido a esto sin usar las matemáticas, imaginemos una piscina en un catio. A ver. A esta piscina se le vierte exactamente 1 litro de tinte rojo brillante. Se conoce la cantidad de tinte y el tamaño de la piscina. Sin embargo, al tomar una muestra del agua horas después, el agua apenas tiene un ligero, tono rosado. Como si el tinte hubiera desaparecido. Exacto. Hay muchísimo menos tinte flotando del que debería haber. La única explicación lógica es que el tinte no está flotando libremente en el centro de la piscina. Tal vez se impregnó químicamente en los azulejos de las paredes. O se quedó atascado en el filtro. O en el filtro.
Si un observador externo solo mide esa muestra de agua pálida y hace los cálculos, deducirá que la piscina es matemáticamente muchísimo más grande de lo que realmente es, simplemente porque el tinte se absorbió en otra parte. Lo fascinante de esto es que esa analogía de la piscina describe perfectamente el mecanismo celular humano. Ese volumen de distribución de 50 litros no es un espacio físico real. ¿No lo es? No, no hay un cirujano que pueda abrir el cuerpo y encontrar un tanque de 50 litros. Es un volumen hipotético. A nivel molecular, los fármacos tienen diferentes afinidades. Muchos de ellos son altamente liposolubles. O sea, que se disuelven en grasa. Exactamente. Su estructura química les permite cruzar fácilmente las membranas celulares, que están hechas de lípidos, y terminan escondiéndose en el tejido adiposo, lejos del torrente sanguíneo. Pero a ver, si el fármaco está atrapado en la grasa corporal o adherido a las paredes de la piscina, por así decirlo, ¿no hace que el análisis de sangre sea un parámetro inútil? Es una buena pregunta. Excelente objeción. Pero aquí radica la genialidad del sistema. El análisis de sangre no es inútil porque la única fracción del fármaco que realmente puede causar un efecto inmediato es la que está libre en la sangre. Ah, la que está circulando. Claro. Y también es la única que puede ser eliminada por los riñones o el hígado. El tejido adiposo, o ciertas proteínas de la sangre a las que se unen los fármacos, actúan como un escondite, un reservorio. Ya veo. A medida que el torrente sanguíneo se limpia, esas moléculas atrapadas en la grasa se liberan lentamente de vuelta a la sangre para mantener el equilibrio. Entonces, el volumen de distribución le advierte al médico si la droga prefiere quedarse en el plasma o esconderse en los tejidos. Queda claro entonces que para entender cómo salen los medicamentos, primero hay que saber que el cuerpo es un sistema de compartimentos. Y dado que gran parte del fármaco puede estar actuando como un reservorio escondido, el hígado y los riñones no pueden procesarlo todo de una sola vez. Tienen que lidiar solo con lo que les va llegando. Lo cual nos lleva a la siguiente gran pregunta de este análisis profundo. Sabiendo que las drogas se esconden, ¿a qué velocidad puede el cuerpo encontrarlas y deshacerse de ellas? Que es lo que llamamos cinéticas de eliminación. Exacto. Y aparentemente existen dos mecanismos diametralmente opuestos sobre cómo el cuerpo maneja esta limpieza: la cinética de primer orden y la cinética de orden cero. Y esta distinción dicta literalmente la línea entre un tratamiento exitoso y una intoxicación letal. Empecemos por la más común. La inmensa mayoría de los fármacos siguen la cinética de primer orden, que es dependiente de la concentración. Ok, ¿y eso qué significa en la práctica? El mecanismo fisiológico aquí es que los órganos procesan y eliminan un porcentaje, un porcentaje o fracción constante del fármaco por unidad de tiempo. La velocidad a la que el cuerpo destruye el fármaco es directamente proporcional a cuánta droga hay en la sangre. A ver si logro visualizar este mecanismo de primer orden. Imaginemos un balde grande de agua, que tiene un agujero en el fondo. Un agujero de tamaño fijo. Si el balde está lleno hasta el tope, el peso de toda esa agua genera una alta presión, haciendo que el chorro salga por el agujero con muchísima fuerza. Pero a medida que el nivel baja, hay menos presión, y el chorro se vuelve progresivamente más lento. Es una visualización muy precisa. En esta analogía, la velocidad a la que sale el agua depende completamente de cuánta agua quede en el balde. Si hay una alta concentración de fármaco, el hígado lo elimina velozmente. Si hay poco, lo elimina lentamente. Fisiológicamente, esto ocurre porque las enzimas del hígado, encargadas de destruir la droga, son tantas que nunca se saturan. Siempre hay trabajadores de sobra. Y esto da lugar a un concepto fundamental, que es la vida media constante. La vida media. Sí, en la cinética de primer orden, el tiempo que tarda la concentración en reducirse exactamente a la mitad es siempre el mismo, y se dibuja lineal en un gráfico logarítmico. Pero luego, los textos presentan la excepción que resulta ser la más peligrosa: la cinética de orden cero, también conocida como dependiente de la dosis o no lineal. Que es donde las cosas se pueden salir de control. Totalmente, porque aquí la regla del porcentaje desaparece. El cuerpo ya no elimina una fracción constante, sino una cantidad fija y absoluta por unidad de tiempo, sin importar cuánta droga haya en el sistema. Ya no importa la presión del agua, digamos. Exacto. Volviendo a la dinámica del agua, es como intentar vaciar un bote que se está hundiendo en medio de una tormenta, pero el único equipo disponible es un balde diminuto de 1 litro. ¡Uy, qué desesperación! No importa si al bote le han entrado 100 litros o 1000 litros de agua.
La persona a cargo solo tiene la capacidad física de sacar un balde por minuto. Su velocidad alcanzó un límite estructural insuperable. Si conectamos esto con el panorama general, la biología detrás de ese balde diminuto es la saturación enzimática. En el hígado humano existe una familia de enzimas llamadas citocromo P450. Que son como los trabajadores limpiando, ¿no? Exacto. En la cinética de orden cero hay tantas moléculas de la droga circulando que todos los trabajadores, o sea, los sitios activos de las enzimas, están ocupados al mismo tiempo. Las rutas de eliminación se saturan. Lo cual genera un cuello de botella aterrador. El documento señala 3 ejemplos críticos que provocan este atasco: la fenitoína, la aspirina y el etanol. El alcohol común. Eso explica por qué el alcohol es tan fácil de sobredosificar en algunas personas, ¿no? Exactamente. Con el etanol, las enzimas hepáticas se saturan muy rápido. Si se sigue bebiendo, la concentración en la sangre se dispara hacia arriba porque el hígado sigue sacando apenas un baldecito por hora. No puede acelerar su ritmo, lo que arrastra al sistema rápidamente hacia la toxicidad. Oye, pero esto plantea una duda genuina. ¿Por qué la biología humana habría desarrollado un sistema de desintoxicación tan deficiente que se satura con un analgésico de venta libre o con unas copas de más? Parece un error de diseño. Pues no es un error de diseño, es un problema de contexto evolutivo. Nuestros hígados evolucionaron durante millones de años para procesar pequeñas cantidades de toxinas naturales presentes en las plantas que consumían nuestros ancestros. Claro, no había farmacias en la prehistoria. Exacto. No evolucionamos para manejar concentraciones masivas, purificadas y sintéticas empaquetadas en una pastilla de 500 miligramos. Estamos introduciendo demandas industriales a un sistema enzimático paleolítico. ¡Wow! Eso pone todo en perspectiva. Entender cómo el hígado limpia la sangre lleva directamente al objetivo final de cualquier tratamiento clínico, porque nadie receta un fármaco solo para ver cómo el cuerpo lo destruye. No, el propósito es llegar a un equilibrio. Lo que las fuentes denominan concentración en estado estable, o CCS. Es lograr que la cantidad de droga que entra sea exactamente igual a la que sale, para que cure sin causar daño. El estado estable es el santo grial de la farmacología. El modelo más puro para observar esto es la infusión intravenosa continua. El clásico suero en el hospital. Ajá. El medicamento entra por goteo constante. Al principio, la concentración sube porque entra más de lo que sale. Pero a medida que sube, los órganos aceleran su ritmo de eliminación. Inevitablemente, las dos velocidades se igualan. O sea, la línea en el gráfico se vuelve plana. Exacto. Y la regla es que si se duplica la tasa de infusión, se duplica la concentración en estado estable, la CSS. Pero, la realidad clínica es mucho más caótica. Rara vez un paciente puede vivir conectado a una bolsa intravenosa todo el día. Usamos pastillas, dosificación repetida. Así es, la vía oral. Y aquí la literatura indica que tomar pastillas no crea una línea plana, sino una sierra de picos máximos y valles mínimos en la concentración. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es una excelente pregunta. Si hay picos y valles constantes con las pastillas, ¿no es eso una montaña rusa constante para el organismo? ¿Por qué no administrar todo por vía intravenosa y evitar los valles donde el medicamento deja de ser efectivo o los picos donde causa efectos secundarios? Desde una perspectiva purista, la vía oral es errática. Sin embargo, la viabilidad del día a día requiere dosis orales. Aquí es donde entra el concepto de la ventana terapéutica. La ventana terapéutica. Sí, es el margen que existe entre la concentración mínima para que la droga haga efecto y la concentración máxima antes de que sea tóxica. El objetivo es mantener esos picos y valles dentro de esa ventana. Ah, o sea que la montaña rusa es aceptable siempre y cuando los carritos no se salgan de esos rieles de seguridad. Exactamente. La clave de la farmacocinética es ajustar precisamente la dosis y el intervalo de tiempo entre tomas para que esa montaña rusa sea suave. Medicamentos como la penicilina tienen una ventana inmensa. Los picos no preocupan tanto. Pero hay otros más peligrosos. Claro, como el litio o la warfarina, que tienen ventanas muy estrechas. Un pequeño error en el intervalo entre pastillas puede hacer que el pico cruce la línea tóxica.
Por eso, lo de tomar una pastilla cada 8 horas no es una sugerencia al azar. Es pura matemática, lo cual nos arrastra a la urgencia natural en todo esto, el factor tiempo. Si el objetivo es llegar a ese estado estable perfecto, ¿cuánto tiempo toma llegar ahí? Las fuentes son muy claras en esto. Sí, dicen algo fascinante. El tiempo necesario para alcanzar el estado estable depende únicamente de la vida media de la droga. Es un principio inquebrantable. Por cada vida media que pasa, se alcanza un 50% de progreso hacia la meta final. O sea, una vida media es el 50%. 2 vidas medias, el 75%. Y así hasta que en unas 5 vidas medias llegas al 97%. Llegando al estado estable pleno, sí. Pero aquí se introduce un problema clínico en el documento, la digitoxina. Resulta que tiene una vida media de unos 6 días. 6 días para avanzar un solo escalón del 50%. Exacto. Lo que significa que tomaría más de 3 semanas llegar al estado estable. ¿Y qué pasa en emergencias cuando el paciente no tiene tiempo para esperar casi un mes? Claro, si alguien llega a urgencias con una crisis cardíaca, no puedes decirle que espere 30 días a que las pastillas hagan efecto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la solución clínica a este límite de tiempo biológico es la dosis de carga. Una herramienta fundamental. Se describe como una dosis inicial única y grande para alcanzar rápidamente el nivel terapéutico, seguida de dosis de mantenimiento. Pensando en una analogía final, es como llegar a una casa helada en medio del invierno. Ok, me gusta. Para no tener que esperar horas a que se caliente gradualmente, enciendes el termostato al máximo absoluto durante unos minutos. Esa sería la dosis de carga. Llegas a los 22 grados rápidamente. Y luego lo bajas. Y luego lo bajas a una temperatura suave solo para compensar el calor que se escapa por las ventanas. Esa sería la dosis de mantenimiento. Es una gran analogía. Pero esto plantea una pregunta importante. Si la dosis de carga es tan eficiente y rápida, ¿por qué no se usa para todos los medicamentos? Supongo que dar una dosis masiva inicial debe requerir cálculos muy precisos. Tremendamente precisos. Y aquí cerramos el círculo volviendo a nuestro primer concepto, el volumen de distribución. Para dar esa dosis masiva hay que calcular el volumen de distribución a la perfección. Claro, el tamaño de la piscina. Si hay un error, digamos, un paciente deshidratado que tiene menos líquido del esperado, el riesgo de sobredosis inmediata es altísimo. Toda esa gigantesca dosis se queda libre en la sangre. Volviendo a la casa helada, si calculas mal el tamaño de la casa y prendes los calentadores al máximo, terminas incendiando todo. Exactamente. Por eso las dosis de carga se reservan para situaciones muy específicas. Es asombroso. Al observar en retrospectiva todo este análisis profundo, es evidente que conceptos matemáticos abstractos como el volumen de distribución, las tasas de eliminación y las vidas medias son en realidad el andamiaje invisible que protege a los pacientes. Así es. Garantizan que los fármacos funcionen de manera segura cada vez que reciben una receta médica. Es la matemática protegiendo a la biología. Es un balance perfecto. Pero analizar esto también nos deja con un pensamiento provocador para cerrar. Si nuestro cuerpo procesa fármacos de orden cero a un ritmo fijo dictado por la saturación de enzimas en el hígado, ¿qué pasa con las diferencias genéticas individuales? Porque la genética de cada quien es distinta. Exacto. Si los genes de una persona producen menos enzimas hepáticas de forma natural, sus fórmulas matemáticas personales serán completamente distintas a las del resto. Una dosis normal podría ser tóxica para ellos. ¡Wow! Claro. Estamos avanzando hacia un futuro donde las dosis estándar desaparezcan por completo y cada receta sea un cálculo matemático basado en el ADN individual de cada paciente. Esa farmacogenómica suena a ciencia ficción, pero es el siguiente paso lógico. ¡Qué tema tan increíble! Ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las ecuaciones que mantienen a flote la salud humana. Sin duda lo es. A quienes nos acompañaron en este análisis profundo, muchas gracias por su tiempo. Ojalá esto sirva para seguir cuestionando y explorando el mundo que nos rodea. Recuerden que detrás de cada pastilla hay todo un universo de matemáticas. Hasta la próxima.